La República Oriental de Uruguay es un país sudamericano que sin duda ha roto los moldes y los estereotipos existentes entre los países de Latinoamérica, especialmente si lo comparamos con sus históricamente inestables vecinos, Argentina y Brasil. Se trata de uno de los países con la mejor calidad de vida de la región y probablemente de gran parte del mundo. Es una de las sociedades más igualitarias de la región, cuya población posee alto ingreso, bajos niveles de pobreza y una pobreza extrema prácticamente inexistente. Tienen a la clase media más grande de Latinoamérica en relación a su población, una gran estabilidad política y bajos niveles de corrupción. Uruguay está posicionado entre los mejores países del mundo en varias estadísticas socioeconómicas, como el Índice de Libertad Económica, el Índice de Desarrollo Humano o el Índice de Oportunidades Humanas. Todo esto ha llevado a Uruguay a convertirse en lo que muchas personas llaman la Suiza de América. Pero, ¿cómo es que este pequeño país latinoamericano, con solo 3 millones de habitantes y menos de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio, consiguió tanto desarrollo interno en una región en donde reina el subdesarrollo y la inestabilidad? ¿Acaso estamos hablando de un país en donde por fin, luego de tantos intentos fallidos, finalmente funcionó el socialismo? El día de hoy te explicaré las razones de la prosperidad y el gran desarrollo de Uruguay. Después de su independencia, Uruguay se caracterizó por ser un país muy inestable, con una economía bastante pequeña que era controlada en su gran mayoría por capitalistas británicos y en menor medida franceses. Luego de la Guerra del Paraguay, Uruguay fue gobernado por el Partido Colorado, un partido de corte liberal y centralista. A fines del siglo XIX, Uruguay estaba teniendo un gran crecimiento económico, aunque todavía sufría de los males de la inestabilidad interna, como golpes de Estado o revoluciones. Esta situación vino a cambiar radicalmente en 1903, cuando un colorado llamado José Batlle y Ordóñez trajo la idea de transformar completamente la economía, la política y la sociedad uruguaya. La idea era aprovechar lo pequeño del país para convertir a Uruguay en un país más igualitario y de clases medias, en donde hubiera menos ricos, menos pobres y mucha más clase media. Para conseguir esto, era necesario convertir el Estado uruguayo en un Estado social y empresario. Durante sus dos gobiernos, Batlle y Ordóñez llevó a cabo la construcción de múltiples obras públicas destinadas a desarrollar el país, como caminos, carreteras o ferrocarriles. Llevó a cabo la construcción del puerto de Montevideo con el fin de integrar efectivamente a Uruguay en el mercado internacional y competir con la vecina Buenos Aires. Expandió las usinas generadoras de energía eléctrica de Montevideo, además de llevar a cabo la expansión de instituciones de educación secundaria y superior, otorgándole la oportunidad de estudiar a muchos habitantes del interior del país. Y hablando del interior del país, en esa época el campo y la agricultura era el pilar principal de la economía uruguaya. Batlle y Ordóñez puso en marcha un programa para diversificar el campo, promoviendo la inmigración europea, la colonización de tierras y la expansión de la ganadería. Para esto, desarrolló la industria frigorífica, para poder almacenar grandes cantidades de carnes y exportarlas a muchos otros países de Europa y América. Un aspecto muy importante del gobierno batllista fueron las nacionalizaciones. Como ya se mencionó antes, la economía uruguaya era controlada en su gran mayoría por capitalistas británicos. Batlle y Ordóñez comenzó a comprarles a los británicos muchas empresas de servicios básicos, como energía, agua potable, telefonía, transporte, aseguradoras y crédito. Este último rubro fue muy importante, ya que Batlle y Ordóñez nacionalizó muchos bancos y fundó el Banco de la República Oriental de Uruguay. Esto le dio soberanía monetaria al país y la posibilidad de otorgarles créditos accesibles al campo y a la industria uruguaya con el fin de estimular el crecimiento de estas. Hablando de la industria, Batlle y Ordóñez también tomó algunas medidas proteccionistas con el fin de apoyar a la industria uruguaya y que ésta pudiera crecer y competir contra industrias extranjeras presentes en el país. A pesar de aparentar tener una posición hostil frente al capital extranjero, la realidad es que no fue así. Batlle y Ordóñez se esforzó por mantener buenas relaciones con el sector privado y con los capitalistas británicos. Si bien llevó a cabo muchas nacionalizaciones que aumentaron enormemente la participación del Estado en la economía uruguaya, todavía gran parte de la economía del país estaba en manos de empresarios, y Batlle y Ordóñez también se esforzó por no asfixiar al sector privado con regulaciones e impuestos excesivos. Sin embargo, esto nos lleva a otro punto importante, y es que si bien el Partido Colorado, al ser un partido liberal, acostumbraba a escuchar únicamente las demandas de la clase capitalista, con Batlle y Ordóñez se comenzaron a escuchar y atender las necesidades y las demandas de la clase trabajadora uruguaya. Durante este periodo hubo una gran expansión de los sindicatos, se restringió el trabajo infantil,
Se estableció la jornada laboral de 8 horas, con un máximo de 48 horas semanales, se establecieron los días de descanso para los trabajadores, se establecieron leyes de protección a la mujer, se crearon leyes que obligaban a los empresarios a indemnizarle a sus trabajadores en caso de accidentes o despidos, se establecieron pensiones para las personas mayores y para trabajadores en condición de invalidez, entre muchas otras cosas. Al mejorar las condiciones de los trabajadores y poder ofrecerles a estos servicios básicos a un precio mucho más accesible, las condiciones de vida en el país aumentaron muchísimo y comenzó a nacer la clase media uruguaya. Y si bien Batlle y Ordóñez solamente gobernó por 8 años que se dividieron en 2 mandatos, de 1903 a 1907, y de 1911 a 1915, hubieron muchos otros presidentes del Partido Colorado que siguieron llevando a cabo el proyecto batllista, como Claudio Williman, Baltasar Brum, José Cerrato, Juan Campistegui, Gabriel Terra, Alfredo Valdomir, entre otros. Cuando Batlle Ordóñez murió en 1929, Uruguay era un país radicalmente diferente al que era 30 años atrás. Se trataba de uno de los países más ricos y desarrollados de la región, con una de las legislaciones laborales más avanzadas. Las reformas batllistas le dejaron una gran herencia socioeconómica a Uruguay, lo que hizo que, hasta hoy en día, este país sea conocido como la Suiza de América. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.